Buenos días, soy Maru Ugarte. Ya nos hemos visto en otras sesiones y en otros podcasts del apartado de Rincón Social del CED. Y esta vez, hablando en las distancias cortas, tenemos a Lola Arias. Y hoy celebramos el Día Internacional del Síndrome de Down. Lola, yo tuve el placer de que me invitara a una de sus jornadas y creo que es una persona que hay que conocer, que tenemos que conocer todos los de nuestro sector, porque siempre va a apoyar algo, va a aportar algo positivo y, por supuesto, con su trabajo y con lo que hoy os va a contar. Lola es escritora, es divulgadora sobre discapacidad intelectual, es fundadora de la asociación No te quedarás atrás y ella ha creado esa marca, la marca No te quedarás atrás. Es autora del libro No te quedarás atrás y luego escribió también La decisión de Gabriel. Y hoy la tenemos, como no, porque además Lola es madre de un niño con síndrome de Down y aparte es cuidadora. Sabes que yo tengo bastante especial dedicación hacia las cuidadoras. Lola, buenos días. Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias, Mar, por invitarme a este podcast vuestro. Pues ya he comentado que yo la conocí porque ella tuve el honor que me invitara a una de sus jornadas y realmente es una mujer que transmite, aparte de todo el trabajo que lleva encima trabajando por el colectivo, por divulgar. Hoy nos gustaría, hablando del Día del Síndrome de Down, que nos contaras cómo eres como madre, cuando llegó tu hijo a tu vida, que nos cuentes tu experiencia, cómo, bueno, has tenido esa resiliencia sobre todo de ir más allá y de crear esa imagen y esa marca para dar a conocer a la discapacidad intelectual. Cuéntanos cuándo llegó tu hijo, qué pasó. Bueno, pues, ¿qué pasó? Pues, bueno, fue antes del embarazo cuando hubo una sospecha por una prueba de ecógrafo y, bueno, que nos contó que quizá por todo cómo venía y cómo veía al bebé, pues que podría venir con síndrome de Down. Bueno, nos tomamos la mitad del embarazo con tranquilidad, porque al ser solamente sospecha y no confirmación, pues decidimos vivir el embarazo como un embarazo normal y que cuando se tuviera una noticia, una confirmación, pues ya veríamos, ¿no? Y no se lo dijimos a nadie, a nadie de la familia, nos lo quedamos para nosotros, mi marido y yo. Era nuestro primer hijo, también éramos primerizos en todo. Y cuando nació, pues sí se confirmó que Martín venía con síndrome de Down. Y lo bueno es que venía sano, no tenía ninguna cardiopatía, no tenía ningún problema pulmonar, no tenía nada. Así que muy bien, volvimos a casa y nos pusimos manos a la obra. Esto te lo digo así como muy alegre porque han pasado 12 años, pero bueno, fue nuestros momentos de luto, de incertidumbre, no de miedo, pero sí de incertidumbre porque no habíamos tenido nunca antes contacto con el síndrome de Down. Entonces, pues sobre todo es no, va a sonreír, no sonríe, este es un bebé que no sonríe cuando tiene días, ¿no? Empiezas a preocuparte por cosas que de otra manera no te hubieras preocupado. Pero bueno, cuando volvimos a casa, como el bebé también estaba sano, nos preocupamos porque nos dijeron en el hospital, preguntad por una fundación, una asociación cercana a vuestro barrio que os pueda dar ese asesoramiento y empezar ya con los trámites también administrativos y todo para poder acceder a atención temprana. Hablamos primero con Fundación Down España, que nos derivó a la Fundación AMAS, que es donde yo vivo. Y muy bien, la verdad. Desde el primer momento nos atendieron muy bien, nos dieron tranquilidad y el niño empezó a los 2 meses a estar con su estimulación, bueno, pues a todo el recorrido que todas familias conocen. Y hasta ahora está en el programa de Estella, que es el programa de atención o apoyo a la infancia y a la adolescencia, y una vez a la semana y bueno, está en su colegio con sus apoyos, también tiene apoyos fuera, en fin, todos los apoyos que podemos dar, esa es la mayor preocupación que tenemos, ¿no? Que independientemente de que llegue o no a cumplir expectativas, sí por lo menos poner toda la carne en el asador Está para que él clarísimo. les tenga todas las alternativas y todas las oportunidades posibles.
Ha habido algo que me parece tan importante, perdona que te corte, que has dicho, porque yo es una de las frases que digo muchísimas veces, que la discapacidad no es una enfermedad, sino que es una condición. Y ¿sabes cuándo lo has dicho? De manera tan natural has descrito y nos quedamos súper contentos porque nos dimos cuenta que nuestro hijo estaba bien, no tenía ninguna cardiopatía, no tenía ninguna enfermedad. Con lo cual vosotros tenéis, habéis definido a vuestro hijo en lo que no habéis entendido que su síndrome de Down no era ninguna enfermedad. La enfermedad podía ser otra, podía ser una cardiopatía, podía ser un problema pulmonar, podía ser cualquier otro problema, pero no. Y eso, vamos a ver, me parece absolutamente a resaltar, ¿no? ¿Y cómo aceptó tu entorno? Porque yo veo que vosotros entiendo que llevasteis vuestro proceso de duelo normal y de aceptación y veo que estupendamente bien. ¿Cómo lo aceptó vuestro entorno? Vuestro entorno ya no solamente familiar más inmediato, sino social. Bueno, yo creo que no sabía muy bien por dónde tirar. También es cierto que como nosotros proyectábamos una seguridad, tanto mi marido como yo proyectábamos el niño está bien, ya está en buenas manos, vamos a hacer todo lo posible para que el niño esté bien, nosotros estamos bien, no os preocupéis. Todo eso al final cae en cascada, ¿no? Desde el entorno más Sí, inmediato a lo que son los amigos. Si tú lo tratas con cierta normalidad dentro de tu gestión emocional interna, ellos también te lo tratarán así. Y hemos tenido mucha suerte de que tanto nuestro entorno más inmediato como los amigos no hemos tenido ningún, no problema, sino ningún, no sé, ninguna reacción rara o una reacción de más allá de no saber muy bien, pero vosotros estáis bien, ¿no? Esa era la pregunta, pero estáis bien, pero cuéntame qué ha pasado, ¿por qué no me lo has dicho? Eh, ya, ya. ¿No? Esas cosas, pero yo creo que es eso, como proyectábamos esa seguridad y el niño era muy lindo y estaba sano, pues luego ya pues la gente nos visitaba, estuvimos un mes que no había día que vinieran a visitarnos y todo el mundo se volcó y la verdad es que muy, muy bien. Nosotros no Qué nos... bien. Eso trasladas un recuerdo muy bonito, lógicamente, de esa etapa, ¿no? De la etapa además que llega, que al fin y al cabo da igual que tengan una discapacidad, es una etapa que es una etapa, bueno, muy disruptiva, ¿no? Cuando llega un hijo a tu vida, ¿no? Y sobre todo cuando es el primero. Pero no te quedaste ahí, Lola no se quedó ahí. Lola tiene un hijo con discapacidad, tiene un hijo con síndrome de Down, pero ¿qué vino antes, el libro o la asociación? El libro fue el inicio de todo. Bueno, el inicio de todo fue Martín. Pero bueno, aparte de Martín tengo dos hijos y bueno, y también a nivel profesional yo dejé de trabajar y me dediqué exclusivamente a la crianza. Tuvimos el segundo muy inmediatamente después de tener a Martín y luego pues 3 años más tarde tuvimos al pequeño. ¿Qué pasa? Que, claro, lo que hablamos de las cuidadoras, ¿no? Las cuidadoras somos mujeres, mujeres que no solamente somos cuidadoras, somos muchas cosas más. Claro. Era una persona que me desvivía por mis hijos y sobre todo por la preocupación que podía tener en ese desarrollo cognitivo, estimulación de Martín, el de estar con las terapias, el llevarle a todos los sitios y al otro, al pequeño, pero claro, pasan los años y tú también tienes ese, esa otra dimensión como mujer y como profesional. Así Y me es. iba pesando y no sabía muy bien qué hacer. No quería volver a la rutina de estar 24/7 trabajando, viajando, porque claro, mis hijos tenían un bienestar teniendo a su madre en casa que no quería perderlo. Pero claro, ¿cómo vuelves con 40 al ámbito laboral y con tres hijos pequeños? También es cierto que puede ser que sea un techo tuyo en ese momento, no lo sé. A toro pasado no sé si era un techo mío
y porque no lo intenté. Lo que fue Yo fue creo que desgraciadamente es real, no es un techo tuyo. Cada uno con sus circunstancias y sus matices, pero es un tema que tendremos que trabajar también porque es un techo real, Lola. Mm. Desgraciadamente es un techo real. Sigue, perdóname que te he Sí. interrumpido. No, no, no. Y bueno, en una de estas de querer sacar la cabeza, ¿no? Decir, bueno, ya este es el momento, el pequeño ya está en la escuela infantil, ¿qué hago? Pues me salió la oportunidad de apuntarme a la Universidad de Barcelona con la Fundación Catalana de Síndrome de Down, un máster de atención a personas con síndrome de Down. Era un máster online, pues claro, yo presencial me era imposible, además era en Barcelona. Y me apunté porque digo, voy a profundizar más en beneficio de Martín, básicamente, ¿no? Y voy a empezar como a estudiar de nuevo, ¿no? A mantenerme a ver si con esto puedo combinar lo que era la familia, la casa y unos estudios. ¿Qué pasa? Que, bueno, me encantó el máster y cuando ya empezábamos a hacer las prácticas vino la pandemia. Yo iba a hacer Fíjate. las prácticas en el grupo de teatro de un colegio especial en Madrid. Había empezado a hacer una rutina fuera de casa. Llevaba una semana, me pintaba los labios, en fin. Dejaba a los niños y me iba, ¿sabes? A Eso otra era la cosa. pera, ¿no? Bueno, yo era feliz, no me lo creía, me ponía de tiros, no sé, no iba como un trapillo, por así decirlo, sino que iba a otro ambiente, a empaparme de cómo se hacía para poder hacer mi TFM, ¿no? O mis prácticas en ese caso. Y una semana después se va todo al garete porque nos confinan, se declara la pandemia. Y entonces, bueno, pues ahí tuve que combinar, pues como cualquier familia, todo lo que nos pasó, sin apoyos ya de colegio, de todo, y seguir con mi máster, porque mi máster no terminaba hasta julio. Entonces lo que hice fue que las prácticas las cambiamos en vez de a teatro y tal, sino a cómo promocionar el lenguaje en un entorno cotidiano a un niño con discapacidad intelectual, que era el caso práctico, era con mi hijo. Entonces todo lo que tuve que Claro. hacer, porque no había colegio, lo hice yo con todo lo que pasa. Bueno, para hacerlo corto, todo esto, la pandemia, mi formación, las prácticas, tal, lo convertí en un libro. Terminó la pandemia, nos desconfinaron y yo todo eso pues lo empecé a escribir. Con la ayuda de la directora del máster, con Montserrat Freisa, que me animó a hacerlo, porque los trabajos que yo había hecho durante el máster me decía que eran necesarios leer a una persona familiar formada, porque a los educadores les falta esa visión. Entonces, toda la literatura que yo había hecho para el TFM y para las prácticas era un material didáctico que quería que en la universidad tanto los alumnos como los profesores leyeran. Entonces, cuando yo le dije, ah, pues muy bien, me dijo, vale, pero haz un libro, no me hagas un paper universitario. Y ahí pues me puse y salió el libro. ¿Y qué pasa con el libro? Pues que fue tan buena me la autoedité yo, todo lo hice yo. Eh, pero la respuesta fue súper buena, muy, muy de mi entorno, de gente que no, de gente de fuera de mi entorno. Llegó a gente que no solamente era familia con discapacidad, sino una persona, un soltero, hombre, heterosexual, homosexual, sin hijos, con hijos, en fin, Qué que bien. le hizo, entonces, bueno, hice una segunda edición, también autoeditada por mí, y ahí la tengo, todavía tengo unos cuantos libros más. ¿Y qué pasó? Que ese libro tenía que tener una segunda parte, me decían, porque el libro terminaba cuando Martín volvía al colegio, después del confinamiento. ¿Y Y entonces, ahora qué claro, la gente pasa? me pedía, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Claro, hacer un libro no es moco de pavo, es mucho trabajo Ya, y bueno, pero claro, yo dije, no te quedarás atrás, tiene que tener una continuación.
algo tengo que inventarme para que esta buena respuesta, esto que yo he descubierto, que tengo habilidad para escribir, No se siga, quede ahí, ¿no? no se No quede termine ahí. ahí. Y entonces pues creé el podcast que se llama No te quedarás atrás ¿Sabes? y que lleva ya 4 temporadas y ciento y pico episodios y muchas entrevistas y muy, muy contenta porque eso me da pie para estar todavía con la gente y divulgar y daros voz a entidades como las vuestras, a familias, a profesionales. Bueno, yo también tengo mi rincón como persona que reflexiono sobre temas y yo estoy muy contenta y bueno, y entre medias pues está el cuento ilustrado que se llama La decisión de Gabriel, que habla de un niño de 8 años que le pasan muchas cosas, mucha pena tiene por todo y que además tiene un hermano con síndrome de Down. Y también ha tenido muy buena acogida. La verdad es que yo estoy muy contenta. Nunca sabes cuando tú trabajas, ¿no? Estás en tu escritorio, empiezas a Claro. escribir o a hacer cosas y no sabes qué respuesta puede tener fuera de tus 4 paredes. Y no me puedo quejar. Yo, vamos, estoy muy contenta con la acogida de las cosas que yo hago. No, Así. creo que bueno, creo que es importantísimo. Eh, ¿Cómo percibes, viendo eso además con esa evolución y, tú me estás diciendo, y ha sido muy bien aceptado? ¿Tú consideras que, cómo percibes? Lo digo porque yo creo que cada uno, y sobre todo los que trabajamos dentro del ámbito de la discapacidad, tenemos una percepción, creo, más real de cómo se acepta de verdad a los colectivos vulnerables dentro de la sociedad. Tenemos mil ámbitos que tocar, estamos hablando de infancia, estamos hablando de empleo, en educación, es decir, en una sociedad en la que objetivamente está habiendo muchos cambios. Esta es una sociedad que está yendo muy rápido en algunas cosas. Entiendo que es más humanista, pero yo en muchos, según yo, no lo considero. Y tú, que estás trabajando de manera activa y además de manera profesional en la divulgación, y en el fondo estás trabajando por la inclusión de tu hijo y de tu colectivo y de los colectivos de la discapacidad intelectual. ¿Cómo percibes a la sociedad? ¿Cómo estás percibiendo ese trabajo? ¿Cómo te estás abriendo codazos? Bueno, es muy difícil lo que me preguntas. Quiero ser optimista, Mar. Yo siempre quiero ser optimista porque si no, no me dedicaría a lo que me dedico. Yo creo que no estoy predicando en el desierto, ni vosotros como consejo tampoco. Yo creo que todas las entidades, tanto profesionales como personas jurídicas, tienen que ser algo optimistas para poder dedicarte a querer transformar la mirada de la sociedad. La sociedad es lo que es, está formada por personas y las personas somos muy complejas y hay, bueno, pues gente que siempre mirará hacia otro lado y hay gente que te encuentras por el camino que no tiene nada que ver con la discapacidad porque es ahí donde yo quiero llegar, a esa parte de esa sociedad en la que no estamos ni tú ni yo, sino que están otras personas que no tienen ni idea de lo que es un síndrome de Down, que es un autismo, da igual, cualquier otro tipo de trastorno o alteración genética, pero que sus oídos y sus ojos están abiertos a escucharte y a verte. Ahí es donde yo quiero llegar. Y bueno, el podcast sí que está llegando a esa gente que no tiene esa conexión y eso es lo que a mí me levanta cada día para poder seguir trabajando. Hay que pensar que la sociedad es lo que es. Si no te toca, No lo no te sabes, no, mueves, sí, falta sensibilidad, no pero te bueno, mueves, a ponerte pero ahí en el tenemos lugar que de estar. otros, sí. Ahí tenemos que estar, hay que sumar voces, hay que seguir peleando para que las personas con discapacidad, porque muchas veces, y yo creo que tú también lo has dicho, o sea, la discapacidad nos puede llegar a todos en un momento dado de nuestra vida. Unas veces es en el nacimiento, otras veces es sobrevenida y hay que tener esa ventana abierta para cuando te pueda tocar a ti o a tu familiar o a tu amigo o a quien sea. Entonces, bueno, yo quiero ser optimista, pero realista. Yo sé que la sociedad se mueve con una serie de prioridades en las que muchas veces está fuera el colectivo de la discapacidad intelectual, sobre todo la de intelectual.
Pero bueno, no sé, yo sigo luchando y sigo trabajando para que la gente nos oiga y que sepa pues que hay 4 millones de personas con discapacidad en España que tienen muchísima casuística, muchísima complejidad a nivel de barreras, a nivel de no acceder a las cosas. La tecnología, se habla mucho de la tecnología, pero no se encuentran aplicaciones para ellos. El tema de las noticias, lo hablaba el otro día con Melissa Tuya, las noticias tendrían que estar en lectura fácil ya, pero claro, Sí, para eso, ¿quién lo hace? ¿Quién paga esa traducción simultánea? ¿Quién elige cuáles son las noticias más relevantes para dárselas a ese colectivo, ¿no? Entonces, al final, todo tiene su complejidad, pero estaría bien que estuvieran sobre la mesa, o menos que totalmente. Ahí estén queda sobre la mucho, mesa. ¿eh? Yo creo que al final, ¿sabes qué pasa? Lo que hablábamos en aquella, bueno, la- en las jornadas que tú preparaste y el evento que preparaste, yo creo que al final esto va, hay un tema de, todo se basa en la educación. O sea, al final es que hay que educar. Realmente todavía me tenemos yo, y me incluyo yo, en que existen esos sesgos inconscientes de eso que has dicho tú de las noticias, ¿no? Pues bueno, si lo trasladamos a cualquier cosa de la vida, somos inconscientes de que hay un escalón que no lo vemos porque andamos y no tenemos problemas. Vemos que leemos una noticia porque es lo normal, pero que no caemos con que una persona con un problema cognitivo no va a entender lo que le estás escribiendo. O sea, al final, todavía eso yo creo que radica todo en la educación. Tenemos que educar para que exista y se despierten esas sensibilidades, a esos sesgos inconscientes que sin ninguna mala voluntad los tenemos todos, me incluyo, ¿eh? Yo también me incluyo, por mucha sensibilidad que tengamos tú y yo con el colectivo, estoy segura, y yo por lo menos digo que sí, que tengo esos sesgos inconscientes en cosas que todavía no detecto que hay barreras, probablemente, ¿no? Sigue habiendo La barreras. visibilidad es la clave de todo. Mar, sí, la visibilidad es la clave de todo. No sé si estarás de acuerdo. Si nos hacemos visibles y nuestros hijos, nuestros Sí, familiares se hacen visibles, se encuentran en todas partes, hasta en la sopa. Entonces dices, ah, existen, ¿no? Y lo que tú dices de la educación, pues ahí en la educación, en las escuelas, mi hijo está en una escuela ordinaria. Tomamos esa decisión en su día porque que pensamos que que era se lo mejor podía, para él claro. y para sus hermanos. Y ya está. Y pensamos que sus compañeros, al cabo de estos 12 años de convivencia que llevan, pues algo se les quedará. Y algo cuando salgan y se vayan del colegio y sean mayores y tengan una carrera profesional, pues cuando tenga que formar equipos y tienen un puesto de decisión, pues igual se acuerdan de chavales con Uy, discapacidad intelectual, está ¿no? claro. Yo, por ejemplo, el tema de, ahora que dices la visibilización, yo soy de las que creo que el tema de las redes sociales son muy malas para muchas cosas, pero creo que para el colectivo ha sido muy buena. Sí. Realmente tú conoces, hay influencers, hay bastantes personas del colectivo de la discapacidad que están divulgando y se están poniendo su cara, su cuerpo y sus vidas para demostrar y trasladar esa normalidad, aunque no me gusta la palabra normalidad, es eso que nos conozcan, ¿no? Que decir, bueno, es así. Aunque esto mezclándolo con lo que yo dije en aquella reunión tuya, y eso que el colectivo de las personas con síndrome de Down tienen una ventaja que es su fenotipo, muy característico, porque conocemos bueno, la ocultación de la discapacidad invisible, que en muchos casos la sociedad no la comprende, ¿no? Pero yo creo que las redes, espero que compartirás conmigo, que las redes para este colectivo están siendo buenas. Sí, yo creo que tenía mis recelos, ¿eh? Mar, te soy ¿Sí? sincera, porque aunque no lo parezca, por mi labor yo soy muy pudorosa y muy reservada y me cuesta mucho, entonces cuando hay gente que da ese paso adelante, digo, uy, a ver qué va a hacer, ¿no? Sí, Y, sí. y- y lo miro ahí con un poco de recelo y tal, pero bueno, según qué, ¿no? Según qué personas, qué influencers, pero en general...
Yo creo que sí, que es muy positivo y sobre todo lo que más me gusta es que haya no solamente las mamás, que normalmente son las madres las que dan ese paso al frente y visibilizan su realidad, tanto negativa como positiva, que eso es lo que me gusta a mí, que no todo es oro lo que reluce, que tú tienes a ver, aquí cada uno tiene su decisión de qué es lo que compartir, ¿no? ¿Qué comparto yo en mis redes sociales? ¿Qué es qué mensaje quiero hacer? Pero a mí lo que más me gusta es ver a chavales y a chavalas con síndrome de Down o con una discapacidad, una parálisis cerebral, que tengan su propia voz, su propio Sí, canal y que hablen en primera persona. A mí eso me encanta y ahí es cuando dices, sí que hay un punto de inflexión. Sí que sí, cuando miras para atrás, yo entiendo que las familias que tienen hijos que ya son muy mayores y que ellos mismos son mayores, si ven, no sé si tienen esa posibilidad, pero si ven en el Instagram, en el TikTok, en estas redes sociales, ven a esos chavales, yo creo que ahí dices, ostras, sí que hay. No nos ha tocado a nosotros, pero las generaciones que vienen detrás de mi hijo, de mi hija, sí que lo están disfrutando. Y hay esa posibilidad, esa ventana abierta. sí, sí, Entonces, yo creo que sí, absolutamente. Yo lo que creo sí, que que las sí. redes sociales bien entendidas y bien utilizadas son muy positivas para nuestro colectivo, sí, sí. Yo tengo otra pregunta, y aunque sea, y además lo digo como el Día Internacional del Síndrome de Down, Lola Arias, y antes lo has mencionado, al ser mamá eres cuidadora y por lo que entiendo en tu caso se decidió que la que cuidaba y la que dejaba en su momento su carrera profesional eras tú. Y tras la sensibilidad y además siendo el día 21 de marzo y estamos dentro del mes de la mujer, vamos a ver también la otra parte de Lola, que Lola también es cuidadora. Entonces, cuidadora dentro del Día del Síndrome de Down y dentro del mes de la mujer. Y como cuidadora, qué es lo que nos trasladarías? Cuáles han sido tus límites, tus techos? Y bueno, no te voy a preguntar cómo estás trabajando en ello porque es lo que nos has estado contando hasta ahora, pero que es cómo ves esta figura que además nosotros desde el FED tenemos una cierta sensibilidad por visibilizar. Bueno, yo creo que lo hemos hablado justo antes de la entrevista. El titular es cuidadora, ¿no? Cuidadora sin apellido, cuidadora. Eh, Somos lo que somos, las mujeres por biología, por tradición cultural, por sociedad, somos las que nos hemos encargado y nos seguimos encargando de la carga familiar, de la carga mental que tenemos diariamente. A veces por elección, a veces por obligación, a veces, bueno, pues una decisión mutua, otras veces es unilateral, da igual el camino que haya sido, el tema es que tú eres cuidadora. Bueno, yo tengo mis momentos de no quiero ser más cuidadora, estoy hasta el moño de todo, que lo haga el trabajo, lo haga otro. Otras veces, pues, bueno, la mayoría de las veces, pues me siento muy privilegiada por poder estar presente en la vida de mis hijos. Es una cosa que lo tenemos muy presente mi marido y yo de que su madre esté en casa, independientemente de que yo esté trabajando, pero yo tengo una flexibilidad, yo me muevo, yo hago mi agenda y si tengo que trabajar por las noches y me quito de dormir, pues lo hago, siempre y cuando pueda estar en las cosas que tienen mis hijos. Y eso yo creo que a la larga, en ese momento no lo ves. Yo me acuerdo en la pandemia, yo creo que ahí caímos muchos en un hoyo negro. Yo ahí además lo cuento en el libro. El libro tiene un mensaje positivo y de superación y de trabajo y de todo va a ir bien, ¿no? Pero tiene sus momentos negros porque tenemos nuestros límites y somos personas y tener de repente a tres personas que no te dejan ni un segundo sola, esa soledad en la que yo siempre he querido buscarme. Nunca la he tenido, ¿no? En esos meses que tuvimos de confinamiento.
Entonces ahí te conoces y bueno, y eso sí que me provocó un punto de inflexión como mujer, como madre, cómo gestionarme las cosas, cómo tomarme las cosas. Cuando nos desconfinaron, eh, y ya empecé yo a hacer ese recorrido literario y tal, que también fue muy terapéutico. Eso me ayudó a mí a gestionarme. Eso no quiere decir que en el día a día sea muy difícil, porque todo depende de ti. Y si fallas, parece que estás fallando al otro cuando el otro ni se ha dado cuenta. Eso es un poco lo que nos pasa mucho, Sí, que tenemos ese nivel de exigencia, que todo tiene que estar perfecto a nuestra manera, por mucho que nos digamos nosotras mismas. No seas una superwoman, si no llegas no pasa nada. Cuídate, el autocuidado, todo esto que nos llega desde la publicidad, desde nuestro entorno de amistad, sí, tu propia madre y tal, no lo cumplimos. Al final no, no lo cumplimos. Dices, sí, 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 igual tienes un día bueno y lo consigues hacer, pero el resto de los días no lo haces. Y quien lo haga, yo de verdad la pongo en un altar, de verdad. Hay que tener una salud mental muy fuerte y no todas las tenemos, no todos lo tenemos. Y reconocer que somos frágiles, pues tampoco pasa nada. Y que no has comprado la leche porque no te ha dado tiempo, pues tampoco pasa nada. Si ese día no tomas leche, pues no pasa nada, pero no te fustigues, ¿no? Es muy complicado y muchas veces la verdad es que en una frase podría ser, nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Todo sí, nace de ti y muere en ti. Aunque tengas un apoyo y tengas un marido maravilloso y unos hijos que a veces te lo ponen más difícil que otros, pero eh, al final todo depende de ti y cómo tú te lo tomes y cómo te lo trabajes. Entonces, el ser así es. cuidadora es un trabajo muy ingrato. Ni ser directora general, ni ser presidenta de no sé qué. El trabajo más ingrato y más duro que hay en este mundo es ser cuidadora. Sí, ya yo estoy contigo. Bueno, es maravilloso, es un placer estar hablando contigo, pero yo creo que se nos está pasando el tiempo, una pena, pero necesito hoy, en el Día Internacional del Síndrome de Down, como madre, ¿qué les dirías a una familia, a un matrimonio, a una pareja que están esperando un hijo con síndrome de Down? Pues que respiren, que sean equipo, que solo se tienen el uno el otro y que eso lo va a ver su hijo. Si tienen el apoyo de los dos, lo va a ver. Y que se pongan en manos de los profesionales, que ellos les van a orientar y a partir de ahí iniciar el camino y que tengan muchísima paciencia con las etapas porque son lentas y a veces frustrantes, pero todo llega y todo saldrá bien. Así que tranquilidad. Claro que sí, eso me encanta cómo trasladas esa tranquilidad. Lola Arias, escritora, divulgadora, experta en discapacidad intelectual y también cuidadora. Feliz Día Internacional del Síndrome de Down y muchísimas gracias y muchísimas veces que te tengamos con nosotros. Gracias, Lola. Muchísimas gracias, Mar, un placer. Yo siempre estoy encantada. Cuando tú quieras, yo voy. Perfecto, te tomo la palabra. Gracias. Gracias, un abrazo.